Buenas noches a todos. Ok, Y Omar Torres, profe. listo. Bueno, vamos a continuar con el arbitraje. Antes de iniciar, de lo que vimos la clase pasada, dudas, preguntas o comentarios. Profe, buenas noches. Estoy teniendo problemas de conectividad y me imagino que me llamo Liliana Ramírez. Sí, algo que tenga que ver con el llamado lista por el chat. A ver, preguntas o comentarios o aportes sobre lo que hemos hablado del arbitraje hasta la clase de ayer. En el momento ninguna pregunta, doctor. Gracias. Ok, bueno, entonces... Profe, yo tengo una pregunta. Es que a veces yo he escuchado que dicen esos arbitrajes que hacen las entidades como para el aumento de sueldo de los trabajadores, esos que hacían, supongamos, el Banco de Colombia o Ecopetrol, que iban como esos arbitrajes. ¿Tiene relación con este o no? ¿Se hace como entre el sindicato y la empresa? Sí, pero esos asuntos laborales, digamos, se hacen ante el ministerio. Y aquí estamos hablando de particulares. Listo, profe, listo. Ya me quedó claro. Profe, qué pena, yo tengo una inquietud. Dime. Es que lo que pasa es que pues a mí, yo soy nueva, a mí me están enseñando a manejar la plataforma hasta ahora. Yo contesté los foros ayer en todo el transcurso de la clase, entonces para que porfa, profe, lo tenga en cuenta porque pues no tenía ni idea que se tenía que contestar por ahí. Ok, tranquila. Gracias, profe. Bueno, ya les aparece en la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, autonomía de la cláusula compromisoria, artículo 5. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 5? Artículo 5. Autonomía de la cláusula compromisoria. La inexistencia, eficacia o invalidez del contrato no afecta a la cláusula compromisoria. En consecuencia, podrán someterse al arbitraje las controversias en las que se debatan la existencia, eficacia o validez del contrato y la decisión del tribunal será contundente, conducente, aunque el contrato sea inexistente, ineficaz o inválido. La cesión de un contrato que tenga pacto arbitral comporta la cesión de la cláusula compromisoria. Ok. Entonces, pueda que dentro de un contrato una de las partes alegue que el contrato está nulo, que el contrato es inválido, es inexistente, etcétera. Pero aún cuando se alegue eso, mientras que no haya ningún tipo de pronunciamiento judicial, el cual pues sería difícil que lo hubiera, y ya explico por qué, la cláusula compromisoria va a mantenerse vigente, va a producir efectos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué va a producir efectos? Porque si se planteara la nulidad del contrato y se acudiera ante el juez buscando la nulidad del contrato, el demandado, al notificarse la demanda, pues impugnaría o presentaría mejor una excepción previa de las que está en el artículo 100 del Código General del Proceso, invocando la existencia de un pacto arbitral, es decir, de que hay una cláusula compromisoria y que el juez no puede conocer del proceso, y hasta ahí llegaría entonces esa demanda. Entonces, por eso la cláusula compromisoria, pues aun cuando alguna de las partes alegue o haga ese tipo de manifestaciones, la cláusula va a mantenerse vigente. Es decir, la cláusula va a mantener una autonomía independiente al contrato como tal. Artículo 6. Profesor, qué pena. En ese sentido, un de arbitramiento serían los únicos que podrían decir que el contrato es inválido o inexistente. No, porque eso lo va a hacer es el árbitro en el fallo, en el laudo. Sino que pueda que una de las partes diga
que considera que el contrato es nulo, pues una cosa es que lo diga y otra cosa es que vaya a producir efectos realmente, mientras no haya un pronunciamiento por parte del árbitro. Y ahí así todo cobraría el arbitraje, ¿cierto? Para Es decirte que que el árbitro va, como vamos a mirar ahora, el árbitro va a decir, la decisión es al final, no desde el principio. O sea, al final es cuando va a resolver el asunto. Y por eso digo obviamente va a yo, cobrar. o sea, sí, sí cobraría, ¿cierto? Esa es mi pregunta. Sí, eso es lo que vamos a ir viendo durante la clase. Ah, listo, profe. Gracias. El artículo 6 habla del compromiso. Compromiso, pues que se entiende que el compromiso es la esencia de la cláusula compromisoria. Miremos que el artículo 6 nos dice lo que debe constar en el compromiso. ¿Quién me ayuda con el artículo 6? Artículo 6, compromiso. El compromiso podrá constar en cualquier documento que contenga: primero, los nombres de las partes; segundo, la indicación de las controversias que se someten al arbitraje; tercero, la indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este caso, las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquel. Ok. Entonces, ese acuerdo, que es ese compromiso, debe establecer cuáles son esas controversias. Por eso yo le decía anoche que cuando se redacta la cláusula es importante decir cuáles son esas controversias. Por lo menos yo planteaba en el ejemplo que les decía 3 situaciones o 3 tipos de controversias. Una, aquellas que surgieran por la interpretación del contrato. Decir que de pronto una parte considera que una obligación de la otra es tal cosa, pero eso no está como que muy claro en la redacción. Ese tipo de interpretaciones. Otra que era por la ejecución del contrato y otra controversia que colocaba era por la liquidación del contrato como tal. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, es importante que las partes determinen cuáles son esas situaciones por las cuales acudirían al tribunal. ¿Qué sucedería si las partes no mencionan cuáles son esas controversias que van a someter al arbitraje? ¿Qué creen ustedes que sería la consecuencia? ¿Qué pasaría? No se podía acudir al arbitraje porque no había como tal expresamente en el contrato cuál sería el motivo para acudir al arbitraje. Exactamente, muy bien. Kelly, ¿está por ahí? Sí, señor. Más 02 para el caballero, para José Ruiz, para que me la anotes por ahí, ¿vale? Bueno, señor. Muy bien, José, así es. Si no se establecen cuáles son esas situaciones, esas controversias que se van a llevar a un arbitraje, pues difícilmente podría realizarse como tal el tribunal arbitral, porque entonces, bueno, ¿sobre qué vamos a tener competencia? Es lo menos que diría el tribunal arbitral. Si las partes no especificaron cuáles eran esas situaciones que podrían generar ese tribunal arbitral. De ahí que resulta importante establecer cuáles serían esas controversias por las que se llevarían al arbitraje. Ahora, si no se establece, entonces al acudir quedaría sin efecto la cláusula compromisoria y posterior a eso entonces tocaría que acudieran a la justicia ordinaria. Profe, Dime. en la cláusula puede quedar en general, es decir, que siempre que hayan discusiones o no hayan acuerdos, en todas las obligaciones o deberes del contrato pueden acudir, ¿se puede decir en general? No es recomendable decirlo en esos términos, por lo que digo. Es más fácil decir por la interpretación, porque pueda que uno dentro del contrato esté interpretando una cosa de acuerdo a la forma como quedó redactada, pero la otra parte no.
o porque durante la ejecución entonces una de las partes considera que la otra tiene que hacer algunas actuaciones que no quedaron establecidas en el contrato y que eso de eso afecta la ejecución del contrato como tal. O cuando ya terminaron el contrato y entonces entran en la liquidación. Hay que establecer, porque si no se establece sería muy difícil poder determinar sobre cuáles serían las circunstancias para acudir al arbitraje. Entonces, es mejor tratar de determinarlo, aun cuando no se diga específicamente qué tipo de controversia, pero por lo menos las que estén relacionadas con tal cosa, las que estén relacionadas con tal otra cosa. ¿Ok? Digamos que las que estén relacionadas con la parte de dividendos de utilidades, digamos, del contrato. O la Que parte... el contrato no necesariamente va a dar utilidades, porque el contratista, pues si bien es cierto, va a recibir un pago por la labor que se realice, entonces ese contratista va a tener una forma y unos plazos para recibir esos pagos. Entonces, habría que determinar muy puntualmente ese tipo de situaciones. O sea, Ok, la idea es no dejarlo tan genérico, porque si ok. no, se presta después para situaciones muy difíciles, como yo les decía anoche. Piensen que cuando se está redactando el contrato, las partes no están pensando en que a futuro van a presentar inconvenientes y entonces si presentan inconvenientes, ¿qué camino siguen? ¿Qué reglas aplicarían para resolver esas diferencias? Normalmente no piensan eso. Piensan que todo va a salir bien y que todo va a estar perfecto y todo el mundo feliz y comiendo perdices. Eso es lo que piensan las partes. Pero en la redacción el abogado debe ir más allá y pensar, bueno, esto es lo que están pensando, pero no están teniendo en cuenta que puede pasar tal cosa. Y si pasa tal cosa, entonces hay que determinar desde este momento que están en buena tónica, que van a ponerse de acuerdo, porque cuando lleguen a ese tipo de situaciones, olvídate que te van a poner de acuerdo. Va a ser muy difícil. Ok, profe. Gracias. El artículo 7 habla sobre los árbitros, la persona de los árbitros como tal. Y habla de que se debe cumplir con unos requisitos para ser árbitro. Se debe cumplir con unos requisitos para ser árbitro. ¿Cuál es mi recomendación? Como la decía en la clase anterior, mi recomendación es que en el momento de la redacción de la cláusula se establezca un solo árbitro. Porque estos temas son costosos, independientemente de la cuantía. Entonces, entre más árbitros hayan, pues más costoso va a salir el trámite. Si las partes establecen que va a ser un solo árbitro, aquí entonces no aplica esta regla del artículo 7, porque aquí prima la voluntad de las partes. El principio de pacta sunt servanda. Entonces, si las partes establecieron que independientemente de la cuantía del contrato, va a ser un solo árbitro, pues esa es la regla. Y un solo árbitro sería. Si las partes establecen que sean 3 árbitros, independientemente de la cuantía, pues esa va a ser la regla a aplicar. ¿Cuándo entra aquí la norma a determinar el número de árbitros? Como lo decía ayer, si es menor cuantía, pues sería un árbitro, o sea, menos de 400 salarios mínimos. Y si son más de 400 salarios mínimos, es decir, mayor cuantía, sean 3 árbitros. La norma entra a aplicarse cuando las partes guardaron silencio respecto al número de árbitros. Ahí es cuando se aplican las reglas de la norma. Pero si las partes establecieron en la cláusula que va a ser un solo árbitro, va a ser un solo árbitro, sin tener en cuenta la cuantía. ¿Ok? Ahora, ¿quién me ayuda buscando cuáles son los requisitos para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial? Porque el árbitro debe cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado. Alguien que me ayude ubicando estos requisitos. ¿Magistrado qué, doctor?
Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial. Profesor, son los siguientes. Son, primero, aceptación del cargo. Se encuentra en el artículo 67 del decreto 1600 de 1978. Dice, primero, aceptación del cargo. Segundo, copia de registro civil de nacimiento. Tercero, fotocopia de la cédula de ciudadanía. Cuarto, certificación de vigencia de la cédula de ciudadanía. Quinto, fotocopia de la tarjeta profesional. Sexto, certificación de la vigencia de la tarjeta profesional. Séptimo, fotocopia de la libreta militar si es menor de 50 años. Continúo. Octavo, formato adjunto de hoja de vida, diligencia formato único de hoja de vida, anexando los documentos que respalden la información allí contenida, como estudios, copia del acta de grado y diplomas de los títulos pregrado, posgrado y experiencia laboral, certificaciones laboral. Noveno, autorización escrita para consulta de antecedentes judiciales. Décimo, certificación de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Pero Nación. esos no son los requisitos. Esa, digamos, la tramitología cuando ya se va a posesionar. Esos son los requisitos para la posesión. Aquí tengo unos requisitos generales para el desempeño de cargos de funcionarios de la rama judicial. Para ejercer cargos de magistrado de tribunal, juez de la República o fiscal, se requieren las siguientes calidades y requisitos generales. Primero, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles. Segundo, tener título de abogado expedido o revalidado conforme a la ley, salvo el caso de los jueces de paz. Y tercero, no estar incurso en causal e inhabilidad. Y el más importante, no lo dice ahí. Adicional a ese, artículo 232 de la Constitución dice, para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere: 1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 2. Ser abogado. 3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Y dice 4. Haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o el Ministerio Público o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado. Bueno, pero para magistrados de Tribunal Superior, eso para alta magistratura, pero para Tribunal Superior son 8 años. 8 años de... bueno. Según el artículo 128 de la ley que leyó la compañera, en el numeral tercero. En esos requisitos, pues aplican lo mismo para ser árbitro. O sea, significa que una persona que va a ser designada como árbitro es un abogado que tiene experiencia. Recuerden que hablábamos de la idoneidad del árbitro. Y cuando hablamos de la idoneidad, se refiere no solamente en cuanto a que cumpla con estos requisitos para ser magistrado, de tener mínimo 8 años, sino que tenga una preparación académica, una especialidad sobre los asuntos que serían competencia de ese tribunal. Eso le da, digamos, como esa característica de especialidad al árbitro. Todos estos requisitos son comunes a todos los árbitros, pero cada centro o cada reglamento del centro arbitral puede establecer algunos adicionales. Yo, por ejemplo, pertenezco a la lista B de árbitros de la Superintendencia de Sociedades, del Centro de Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Y pues ahí, digamos, son estos requisitos que se establecen acá. Y también solicitan, por ejemplo, que tiene que tener la persona tantos mínimo de años con experiencia en procesos arbitrales. Y la experiencia es demostrándola con certificaciones de que se ha participado en procesos arbitrales. Entonces, estos son los mínimos. Y esto le va a dar la posibilidad de que el árbitro sea alguien que conozca muy bien de ese tipo de asuntos que se van a someter. Esa es la idoneidad que va a tener el árbitro. Ahora, no solamente el árbitro, el secretario también. El secretario, todo tribunal tiene que tener, además de un árbitro, un secretario, así como los juzgados. Entonces, el secretario
también tiene que tener los mismos requisitos. Ahora, una persona puede actuar en un proceso, por ejemplo, en el tribunal arbitral de A contra B, puede ser el árbitro. Y dentro de otro proceso arbitral, dentro de un tribunal de arbitramiento de X contra Y, puede ser el secretario. O sea, no siempre se va a actuar como árbitro. En algunos asuntos puede ser el árbitro, en otros puede ser el secretario. Profe, ¿y cambian los requisitos dependiendo también la cuantía del proceso o no necesariamente? No, no tiene nada que ver la cuantía. Okay. ¿Y requisitos para ser secretario los mismos que para Lo ser mismo que árbitro? para ser árbitro, igual. Listo, gracias. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser en que el árbitro va a ganar más que el secretario. El árbitro puede ganarse en un proceso, en uno solo, hasta 1.000 salarios mínimos de honorarios. 1.000 salarios mínimos, estamos hablando de 908 millones de pesos. En un solo proceso. ¿Y el secretario la mitad? Y el secretario la mitad. Entonces, en uno se puede actuar como árbitro y en otros como secretario. Ahora, ¿cuántos procesos puede llevar la persona? No hay restricciones, hay una excepción. O sea, yo puedo ser árbitro en muchos procesos arbitrales al mismo tiempo. Solo que voy a tener la restricción si participo como árbitro dentro de procesos donde haya alguna entidad pública, cualquiera que sea el orden nacional, del orden departamental, distrital, municipal. Cualquiera que sea el orden, si soy árbitro dentro de alguno de esos procesos donde alguna entidad sea parte, entonces la norma establece máximo 5 procesos arbitrales al mismo tiempo. Pero si como árbitro yo tengo procesos donde las partes, donde son particulares, yo puedo llevar 10, 20, 30, 50, los que pueda. Dime, Jorge. Doctor, ¿y bajo qué parámetros se tasan los honorarios de... Hay del unas árbitro? tarifas. Va a tener en cuenta la cuantía del proceso. Entre más alto el proceso, pues mayor va a ser los honorarios del árbitro. Que no Doctor, sea, más bajitos van a ser. Dime, Jorge. según la ley 1563 del 2012, y en el artículo 26 nos establecen los límites de los honorarios y partida de gastos de los árbitros y secretarios como tal. Y acá nos indican que los árbitros tendrán como suma límite para fijar los honorarios de cada uno, la cantidad de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que el gobierno nacional reglamentará las tarifas de honorarios y gastos. En caso de Esas árbitro tarifas, único, esas tarifas se actualizan año tras año por el Ministerio de Justicia y del Derecho. En caso de árbitro único, los honorarios podrán incrementarse hasta en un 50%. Los honorarios del secretario no podrán exceder de la mitad de los de un árbitro. Cuando no fuere posible determinar la cuantía de las pretensiones, los árbitros tendrán como suma límite para fijar los honorarios de cada uno la cantidad de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es lo que dice el artículo. Profe, pero Sí, digamos... lo que pasa es que yo lo que estoy mencionando está en la norma, sino que no me voy a ponerle todos los artículos porque si no se me va toda la clase y no terminamos de hablar del tema. No, sí, simplemente era para hacer aclaraciones. Dime, Fray. Profe, pero como árbitro, ¿ustedes se postulan o se ponen en alguna No, lista? hay o una algo? convocatoria. Por ejemplo, en la Ok. superintendencia hubo una convocatoria como en junio, como mayo, junio del año pasado. Yo me postulé, cumplía con los requisitos y quedé dentro de la lista. La lista salió como en agosto. Y ya, digamos, las personas que necesitan buscarla, ¿ustedes ya lo seleccionan entre esa lista o son designados? Depende, puede ser cualquiera de las dos partes y ya voy para allá. Entonces, los árbitros y los secretarios se le aplica el mismo régimen de inhabilidades, o sea, los mismos impedimentos que cualquier juez. Ahora, el secretario no puede tener parentesco con el árbitro dentro del 4º grado de consanguinidad, 2ª afinidad y 1º civil. Si tienen claro cuando les hablo de los grados de consanguinidad, ¿cierto?
Que el papá, que el hermano, que el tío, que el cuñado, que el suegro. Eso lo debieron ver por allá en civil Sí, personas. sí, profe, en segundo. Los familiares, sí. Entonces, eso en cuanto a los árbitros y los secretarios. Ahora, cuando se radica la demanda, pues ya les había dicho ayer que al momento de radicar la demanda, pues toca hacer un pago, por lo menos en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues cobran una tarifa de que si es menor cuantía, un salario mínimo. Si es mayor cuantía, 2 salarios mínimos. Esto solo al radicar la demanda. Posteriormente, después de que se radica la demanda, viene una primera audiencia, que es una audiencia de designación del árbitro. Y aquí pueden pasar 2 situaciones, o 3 situaciones, diría. Primera situación, las 2 partes acuden a la audiencia, es decir, el demandante y el demandado. Al acudir a la audiencia, ambos se pusieron de acuerdo, le pasaron una lista de los árbitros según la especialidad. Entonces en la lista del árbitro va como un pequeño resumen sobre la especialidad, sobre el perfil de esa persona. Entonces las 2 partes se pusieron de acuerdo y designaron al árbitro. Bueno, Duaner era el demandante y David el demandado, y vieron que en la lista el doctor del Morrique les cayó bien por el perfil y escogen al doctor del Morrique. Esa es una posibilidad. Se pusieron de acuerdo y lo designaron. Otra posibilidad es que comparece solo el demandante. El demandado no comparece. Aquí, cuando no comparece el demandado, pueden suceder 2 situaciones diferentes. Me devuelvo un poquito. Comparecen los 2, no se ponen de acuerdo, pero establecieron en su cláusula que se sometían al reglamento del centro de arbitraje. Al someterse al reglamento del centro de arbitraje, entonces, como no se pusieron de acuerdo, el árbitro se designará por sorteo. Se saca la balota y se designa al Pepito Pérez como árbitro. Otra situación es, el demandante se presenta a la audiencia, el demandado no se presenta. La misma situación, si establecieron en la cláusula que se sometían al reglamento del centro de arbitraje, pues se escogerá por sorteo el árbitro. Pero puede suceder que la cláusula no haya quedado bien redactada. Y digo que no quedó bien redactada porque las partes no establecieron que se sometían al reglamento del centro de arbitraje, y entonces el demandado no comparece. Al no comparecer, el centro de arbitraje entonces tiene que dar una constancia para que el demandante acuda al juez civil del circuito con esa certificación que le dieron en el centro de arbitraje y con la lista de árbitros de ese centro, para que a través de un proceso verbal sumario, que es de única instancia, el juez designe el árbitro de la lista que proporciona ese centro de arbitraje. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el proceso? Por lo menos de 6 meses a 1 año. El proceso para que el juez escoja solo el árbitro. Entonces miren la importancia de que la cláusula quede bien redactada, que diga que se someten al reglamento o que se acogen al reglamento del centro de arbitraje, porque todos estos vacíos que dejan en la parte procedimental las partes, pues se van a llenar por el reglamento del centro de arbitraje. Entonces, si no se redactó bien, va a ser esa la situación. Se designó el árbitro por cualquiera de las modalidades anteriormente mencionadas. Se le comunica al árbitro, dentro de los 5 días siguientes debe manifestar la aceptación o no del cargo. Aceptó el cargo. Una vez el árbitro acepta el cargo, entonces el centro de arbitraje debe informarle a ambas partes que se designó como árbitro a Pepito Pérez. Esas partes, o sea, demandante y demandado, tienen 5 días hábiles, dentro de los 5 días siguientes a la comunicación donde se les informa la aceptación de esa designación por parte del árbitro,
para que soliciten o recusen si no se declara impedido el árbitro. Ahora, ustedes pensarán, bueno, ¿y cuáles son las causales de recusación? Las mismas que tiene el 140 o el 141 del Código General del Proceso. Las mismas que aplica para los jueces. Entonces, una, por ejemplo, sería que la persona tenga un grado de consanguinidad o una gran amistad o una grave enemistad con alguna de las partes del proceso, que haya sido abogado anteriormente de alguna de las partes del proceso o que haya trabajado en un bufete de abogados que haya sido el bufete de abogados de alguna de las partes. Por poner un ejemplo. Ahí hay más en los artículos que mencioné. No hubo recusación contra el árbitro. No hay impedimento. Entonces el árbitro admite la demanda, se pronuncia sobre la demanda, admitiéndola, inadmitiéndola o rechazándola. La demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. Entonces, si no cumple con esos requisitos, la inadmite. Al inadmitir, le dice a la parte demandante, oiga, usted cuenta con 5 días hábiles para que subsane estas situaciones. La subsana y se admite la demanda. O puede que la rechace de plano. ¿Cuál podría ser una causa para que ustedes crean que el árbitro rechace de plano la demanda? ¿Cuál podría ser? ¿Que falta alguno de los elementos de validez del contrato? No, todavía no va a estar en ese momento pronunciándose sobre esa parte. Que no se determine una cuantía. Que no exista cláusula compromisoria. Exacto. ¿Carlos qué? Uceda. Carlos Uceda. Kelly, más 0,2 para Carlos Uceda. Muy bien. Si no hay cláusula compromisoria, entonces no va a ser competente por obvias razones el árbitro. Entonces ahí la va a rechazar de plano, porque ¿cómo va a emitir una demanda para después decir que él no es competente? Que no puede llevar a cabo el trámite. ¿Ok? Las normas no lo dicen en esos términos, pero se entiende que es así. Profe, pero en este caso no habrá pasado primero la etapa, no habrá entrado en revisión cuando se hizo la etapa de que se convocó al demandado y no asistió. No, porque al momento de la designación simplemente lo que se hace es designar el árbitro, no más. Eso es un asunto netamente secretarial. Ahí no se evalúa nada de esa parte en derecho. Eso es algo secretarial. El árbitro admite la demanda. Al admitir la demanda, notifica al demandado y le da el término de 20 días hábiles, igual que un verbal declarativo, para que conteste la demanda y formule excepciones si lo considera. Entonces, viene la primera audiencia de trámite. Y aquí es donde yo digo que realmente es donde arranca el trámite. Porque después de que ya se admitió la demanda y se contestó, en esta primera audiencia lo primero que sucede es como si fuera el artículo 372, la audiencia del artículo 372 del Código General. El árbitro les va a dar la oportunidad de que las partes puedan conciliar. Si las partes concilian, hasta aquí el árbitro no gana nada, porque todavía no se han establecido los gastos del centro ni los honorarios del árbitro. Entonces, hubo conciliación, el árbitro se fue en blanco, no ganó nada. Y el trámite se terminó. El centro de arbitraje, entonces, le cobrará la tarifa como si fuera una conciliación, dependiendo la cuantía y lo que lleguen a acordar, según las tarifas que ha determinado el Ministerio de Justicia. Pero ese pago, pues, va a ser mucho menor a si se lleva el trámite arbitral. Porque se tramitaría como una conciliación, pues la conciliación puede ser mucho más económico en los costos que un proceso arbitral. Si las partes no conciliaron, entonces ahí mismo, en esa misma audiencia, el árbitro, y cuando hablo del árbitro, entiéndase que me refiero a la figura arbitral, sea uno o sean 3 personas, dependiendo de la cuantía. El árbitro va a señalar cuáles son los gastos del centro de arbitraje, los honorarios del árbitro y los honorarios del secretario en esa audiencia. Y les va a dar
según el artículo 27, les va a dar 10 días hábiles para que cada parte consigne lo que le corresponde, que es el 50%. 50% asume el demandante, 50% asume el demandado. Profe, ¿termina siendo por negocio más rentable ser árbitro que juez? Exactamente, tú lo has dicho. Y da más caché. Totalmente, Así claro. así como hay una lista. Además que lo que determina el árbitro como tal es ley, no tiene apelación, ¿no? O sea, No tiene apelación, pero ya vamos a hablar de recurso extraordinario. Pero es como si fuera el juez. Artículo 27. ¿Quién me ayuda aquí con la lectura del artículo Doctor, 27? una pregunta. Dime. Así como hay una lista de donde pueden acceder a los árbitros, al secretario, ¿también hay una lista de curadores? No. Y entonces, si la parte demandada no se presenta. La parte demandada se va a presentar. Si no se presenta la parte demandada, no hay trámite. Listo. Y entonces se declara extinguida la cláusula compromisoria. Listo, doctor. Gracias. Artículo 27. dice, oportunidad para la consignación. En firme la regulación de honorarios y gastos, cada parte consignará dentro de los 10 días siguientes lo que a ella corresponda. El depósito se hará a nombre del presidente del tribunal, quien abrirá para su manejo una cuenta especial en una entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Dicha cuenta deberá contener la indicación del tribunal arbitral y en ella solo podrán administrarse los recursos de este. Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella podrá hacerlo por esta dentro de los 5 días siguientes. Si no produjere el reembolso, la acreedora podrá demandar su pago por la vía ejecutiva ante la justicia ordinaria. Para tal efecto, le bastará presentar la correspondiente certificación expedida por el presidente del tribunal con la firma del secretario. En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago. La certificación solamente podrá ser expedida cuando haya cobrado firmeza la providencia mediante la cual el tribunal se declare competente. De no mediar ejecución, las expensas pendientes de reembolso se tendrán en cuenta en un laudo para lo que hubiere lugar. A cargo de la parte incumplida, se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada, desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que cancele la totalidad de las sumas debidas. Vencidos los términos previstos para realizar las consignaciones sin que éstas se hubieran efectuado, el tribunal mediante auto declarará concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso. Parágrafo. Cuando una parte se encuentre integrada por varios sujetos, no se podrá fraccionar el pago de los honorarios y gastos del tribunal y habrá solidaridad entre sus integrantes respecto de la totalidad del pago que a dicha parte corresponda. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces, aquí la norma es muy clara. Tienen 10 días las partes para hacer el pago. Demandante y demandado. El mismo término. El término es común a ambos. Ahora, el demandado puede dársela de muy abeja. O sea, puede querer tener la viveza de decir, no, yo no voy a pagar por X, Y, Z razón. Entonces, si el demandado no paga, pensando, el otro no tiene para pagar, aquí se le va a caer el proceso. La otra parte, es decir, el demandante, dentro de los 5 días siguientes, puede pagar para completar el 100% de los gastos. La norma no indica que quien haga el pago sea el demandante. A ver, pero por lógica jurídica, ¿quién es el interesado en darle impulso al proceso? El demandante. Entonces, si el demandante presentó la demanda, el demandante pagó lo que le tocaba, la mitad, dentro del plazo que dieron para hacer el pago.
y el otro no pagó, ¿quién es el interesado en pagar la otra mitad para que el tribunal continúe el trámite? El demandante, ¿cierto? Por lógica jurídica, aun cuando la norma no lo diga. Entonces, el demandado, esa plata que no pagó y con la certificación que se pide por parte del tribunal, ese demandante aquí puede irse a la justicia ordinaria y buscar por un proceso ejecutivo cobrar esa platica. O sea que esa certificación es como si fuera una letra de cambio, como si fuera un título valor. Y le puede perseguir y embargar los bienes al demandado. Profe, Dime. ¿esa sería la figura de amparo de pobreza cuando dice No. uno que no tiene que pagar o es diferente? El amparo de pobreza es diferente porque el amparo de pobreza toca demostrarlo. Gracias, profe. Ahora, el amparo de pobreza va dirigido a quien realmente no tiene cómo pagar, para que se le exonere el pago. Pero si una de las partes, o sea, digamos el demandado, tiene propiedades, no puede solicitar el amparo de pobreza. Pueda que esté ilíquido, pero si tiene propiedades, el juez no le va a conceder un amparo de pobreza. Porque jurídicamente tendría activos y tiene cómo responder. El amparo de pobreza es para el que no tiene nada, para el que tiene una mano delante y otra atrás. ¿Sí? Para que, digámoslo coloquialmente, para el que está en la inmunda, ¿sí? Para el que está en la indigencia prácticamente. Pero si la persona tiene propiedades, no puede el juez decretarle el amparo de pobreza. Entonces, ¿qué significa esto? Que el demandante tiene que tener el suficiente flujo de caja, tiene que tener el suficiente músculo financiero para estar preparado y asumir el 100% del costo del proceso, porque si no el proceso se le cae y queda sin efectos la cláusula compromisoria. Si queda sin efectos la cláusula compromisoria, el demandante hizo el pago de la parte que le correspondía pagar y el proceso se cae, queda sin efectos la cláusula, le devuelven la platica que consignó, descontándole los gastos administrativos que se hayan causado hasta ese momento. ¿Ok? Se realizó el pago. Lo primerito que hace el árbitro, después de que ya se pagó la totalidad, es declararse competente para conocer del proceso. Una vez se declara competente, en la misma audiencia, pues decreta las pruebas. Tanto las solicitadas, las aportadas y solicitadas por el demandante como por el demandado. Y empieza en cada audiencia, pues, a practicar las pruebas. Al finalizar las pruebas, como en los procesos, va a darle la posibilidad a cada parte, cada abogado, para que pueda formular sus alegatos de conclusión. Hasta por 20 minutos, después de que se alegan los alegatos, o creo, si no estoy mal, que la norma esta, como es más antigua que el código, le da creo que hasta 1 hora. Y en el Código General está limitado a 20 minutos. Entonces, se le dan los alegatos. Después de los alegatos viene el laudo arbitral, es decir, la sentencia. Esa sentencia que produce el árbitro, ese laudo, no es susceptible de ningún recurso ordinario. O sea, lo que fue, lo que ya dijo, eso es. ¿Qué se puede solicitar sobre el laudo? Igual que en las sentencias de los jueces ordinarios, se puede solicitar una aclaración o complementación o corrección. ¿Cuándo aplica? Por ejemplo, cuando de pronto hay frases que quizás no son muy claras, cuando de pronto hay un error o faltó que se pronunciara sobre algunas de las pretensiones. Pero no significa que sea que vaya a cambiar la sentencia. No significa eso. Una vez se hacen las aclaraciones, solicitud de aclaración, de complementación o corrección, por algún error aritmético o error de digitación, queda en firme y se expide la constancia de ejecutoria del laudo arbitral. ¿Qué significa? Que con eso, la parte que ganó acude ante el juez ordinario, se va al juez civil a presentar un proceso ejecutivo para cobrar lo que dijo aquí el árbitro. Ahora, hago un paréntesis. El árbitro
al principio del proceso, el árbitro puede decretar medidas cautelares, las mismas que están en el 599 del Código General de Procesos para los procesos verbales declarativos. Pero el árbitro no puede practicar dichas medidas. O sea, yo como árbitro puedo decretar la medida del embargo, pero tengo que entonces proferir el despacho comisorio al juez competente, que sería el juez civil municipal, para que sea el juez el que realice la diligencia de la práctica de la medida. ¿Ok? El juez es el que va a poder practicar la medida, no el árbitro. El árbitro solo la puede decretar. Entonces, cuando termina, se va al juez civil, ya el proceso arbitral terminó, se fue al juez civil a hacer el proceso ejecutivo para cobrar lo que el juez ordenó o lo que el juez concedió. Como no hay recursos ordinarios, sí hay un recurso extraordinario, que se llama el recurso de anulación. Este recurso extraordinario de anulación tiene unas causales. Dichas causales están de manera taxativa en el artículo 41 de la ley 1563 del 2012. O sea, no puedo como parte invocar una causal diferente a las que están ahí en el artículo 41. Ya vamos a mirarla. Otra cosa, que yo como parte radique o formule un recurso de anulación no significa que la sentencia o el laudo va a quedar en suspenso hasta que resuelvan el recurso, no. La sentencia sigue produciendo efectos. ¿Cuándo va a dejar de producir efectos? Cuando salga entonces la decisión del recurso de anulación y el recurso de anulación eche para abajo el laudo. Ahí es donde modifique el laudo. Ahí es donde dejaría de producir efectos esa sentencia, ese laudo arbitral. Ahora, ese laudo, ya va Sorani, ese laudo, dependiendo de la cuantía, así va a ser el competente para resolverlo. Si es un proceso de menor cuantía, entonces el competente va a ser el magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Si el trámite arbitral es de mayor cuantía, el competente va a ser el magistrado de la Sala Civil, Familia y Agraria de la Corte Suprema de Justicia. Dime, Sorani. Doctor, una pregunta. Si finalmente la decisión del, pues lo que se decía en el laudo va a pasar a la jurisdicción ordinaria, ¿nos queda más largo el proceso con el arbitraje? No, porque aquí el tiempo que da la norma son 6 meses, pero bueno, fueron ampliados por uno de los decretos legislativos de la pandemia a 8 meses. Y lo que se hace en el proceso arbitral es lo que se debería hacer en la justicia ordinaria como un proceso verbal declarativo. ¿Cuánto tiempo dura un proceso verbal declarativo? Según el Código General, duraría máximo 2 años. La norma dice, el 121, el juez tiene competencia por 1 año. Puede prorrogar por una sola vez la competencia por 6 meses más, o sea, 1 año y medio. Pero el que perdió, apeló. Se va a la segunda instancia y en la segunda instancia dice que máximo dura 6 meses. 1 año más 6 meses más 6 meses te va a dar 2 años. Pero resulta que los jueces aplican una perrada. Y es que cuando ya están en la audiencia, como ya están cogidos del tiempo, le dicen a los abogados de las partes, oigan, solicítenme la suspensión del proceso desde hoy, o sea, una vez terminemos la audiencia, hasta la siguiente audiencia. Entonces, al suspenderse el proceso, igual sucede acá en el proceso arbitral, al suspenderse el proceso, que no puede ser más de 120 días, sino puede ser más de 4 meses, esa suspensión, entonces ese tiempo no se cuenta. Ese tiempo no se cuenta para la competencia del juez. Eso que hacen los jueces en la justicia ordinaria lo hacen también los árbitros acá, en el procedimiento arbitral. De que le dicen el árbitro a las partes, a los abogados, oigan, solicítenme la suspensión de términos
La suspensión del proceso desde hoy hasta la fecha de la siguiente audiencia. ¿Por qué? Porque el secretario del tribunal arbitral, cuando inicia cada audiencia, le va diciendo al árbitro y a las partes, ha transcurrido del proceso tantos días, de los 8 meses que da la norma. ¿Desde cuándo empieza el conteo? Desde la designación del árbitro como tal. A partir de ahí empieza a contarse el término. Entonces, sigue siendo de todas maneras mucho más rápido, porque con todo y eso que la norma diga que 8 meses y con toda esa, digamos, situaciones que aplican de pedir suspensiones, ponle que se puede extender a un año, año 2 meses, año 3 meses. Sigue siendo más rápido que ante la justicia ordinaria, que se va a tomar más de 2 años y pico. Solo para que el juez declare el incumplimiento y quién tiene que pagar por incumplir el contrato. Pero cuando el juez en el proceso ordinario, en la sentencia, declara el incumplimiento y que el uno tiene que pagar al otro, después de eso se desprende el ejecutivo. Acá es exactamente igual, solo que el proceso, el laudo, va a ser mucho más rápido y de una vez me voy al ejecutivo. Ahora, ustedes pensarán, bueno, es probable que el demandado busque insolventarse durante el trámite, ¿cierto? ¿O no habían pensado eso? Sí, señora. Sí, señor. Buscar la figura de... Entonces... Pero el mismo árbitro puede, usted lo dijo hace un rato, puede declarar el embargo de esa parte, ¿no? Si se lo piden, pero los jueces no declaran embargos si no se los piden. Los jueces solo conceden lo que las partes le piden. ¿Qué se puede hacer? Un proceso que se llama una acción de simulación. Y ese proceso, esa acción de simulación, va a buscar que el juez ordinario declare que la venta que realizó esa persona fue una venta simulada y ordena que se devuelvan las cosas al estado anterior, que el bien vuelva a estar en cabeza del demandado para que pueda ser embargado. Esta acción de simulación por alzamiento de bienes se puede hacer hasta 18 meses atrás después de hacer la operación, o sea, hasta año y medio. Entonces, esa es una forma de poder perseguir al demandado. Esto en cuanto a las acciones civiles, pues también hay una acción penal que se llama un delito que se llama alzamiento de bienes. Podría, entonces, independientemente de estas acciones civiles, pues investigarse penalmente por alzamiento de bienes, fraude procesal, falsedad, todo eso. ¿Ok? Doctor, ¿y el proceso ejecutivo cuánto tiempo demora? Todos los procesos, la norma, el 121 del Código General dice que van a durar 1 año. Todos. Pero digamos que así prorrogando también serían los 2 años del proceso verbal declarativo. Sí, pero hay una diferencia, que es que cuando yo presento el proceso ejecutivo, yo voy pidiendo medidas cautelares en el momento de erradicar la demanda. Voy pidiendo el embargo y el juez me decreta el embargo. Entonces, cuando ya yo quiero notificar al demandado, ya yo lo tengo embargado. Esa es la diferencia. Y entonces aquí en el ejecutivo, el demandado no va a discutir la obligación. Lo que va a discutir es si pagó o no pagó la deuda. Entonces, el trámite pues va a ser mucho más corto. Aquí aplica el factor sorpresa con las medidas cautelares. A eso es lo que se le apunta. Gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, dijo el magistrado de la Sala Civil, Familiar y Agraria de la Sala Penal de Justicia, cuando es eso es de la Sala Civil, Familia y Agraria de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema tiene 3 salas. Sala Civil, Familia y Agraria, es una sola sala. Sala Penal y Sala Laboral, son 3 salas. La Corte Suprema de Justicia. Los tribunales superiores de distrito judicial tienen sala civil, algunos tienen sala familia, como el de aquí de Bogotá, tiene sala civil, sala familia, sala laboral, sala penal. Algunos otros tribunales tienen sala civil y familia, una misma, otra sala laboral, otra penal.
O esta es la única como el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. Es pequeño. Sí, según la cabecera de distrito judicial. Bueno, ¿qué otra pregunta? Porque ya con esto doy por terminado, por agotado el tema del arbitraje. ¿Quedó todo claro? No, sí, muy bien, interesante, profe. Gracias. Como lo Bueno, dijo muy Fray, interesante. no lo dije yo, lo dijo Fray. Termina siendo más cachezudo, termina siendo más interesante ser árbitro que ser juez. Porque el árbitro tendría, digamos, como el mismo rango de un magistrado. Y pues ustedes saben que pues un magistrado va a ganar mucho mejor que un juez. Ahora, Profe, cuando deciden ser docentes, ¿es basado por la motivación, digamos, la vocación, o también por el requisito que, digamos, estoy viendo que se presentan estos para llegar a estos cargos tan importantes? digamos que la docencia ayuda, la docencia ayuda para llegar a ser magistrado, ¿sí? Porque creo, si no estoy mal, como que puede llegarse a ser magistrado demostrando, creo que son 5 o 10 años de ejercicio docente en las facultades de Derecho. Sí, señor. Pero hay una diferencia entre tener una experiencia docente para llegar a una sala de tribunal como magistrado y otra para llegar a ser árbitro. Y es que en la sala pues hay varios, ¿sí? O sea, hay mínimo 3 para conformar la sala. Mientras que en el tribunal en el tribunal arbitral no necesariamente, porque en el tribunal arbitral, acuérdense que puede estar conformado por uno solo, por una sola persona. Entonces ahí sí es importante la experiencia que tenga esa persona. Claro, la experiencia es total ahí. Un caso es complicadísimo. Al final las partes van a pagar y lo hacen de forma gustosa, por decirlo de alguna forma. O sea, lo hacen porque ven que les puede resultar mucho mejor, mucho más rápido, como dicen los gringos, the time is money, el tiempo es dinero. Entonces, entre más rápido termina un proceso, pues termina siendo mucho más rentable. No es lo mismo meterse en un proceso ante la justicia ordinaria que sea mucho más lento, mucho más demorado, consume más recursos, se termina gastando muchísimo más. Si bien es cierto, no hay que pagar por acudir a la administración de justicia, pero el proceso como tal genera unos costos. Entonces podría terminar siendo mucho más rentable para algunos pleitos terminar ventilándose ante la justicia arbitral, los trámites arbitrales. Lo que pasa es que ahí, digamos, como está catalogado como una justicia para la high class, ¿sí? O sea, no todo el mundo puede acceder. Eso como también a veces la visión que se tiene del tribunal de arbitramiento o de los tribunales arbitrales, porque como hay que pagar versus los jueces ordinarios, que es gratuito, pero acá se paga por los beneficios que da, y hay 2 beneficios que son innegables, y es lo que digamos es la cereza del pastel. Primero, no hay segunda instancia, o sea, es única instancia. Lo que dijo el árbitro, eso fue, y ahí no hay tutía que valga. Y segunda situación, que el trámite tiene un plazo fijado en el tiempo. En este momento son máximo 8 meses. Entonces no puede durar más de ese tiempo. Esas 2 cosas son las que terminan evaluando las empresas al momento de realizar un contrato y de colocarle en ese contrato la cláusula compromisoria. Espero que haya quedado claro por qué
la necesidad de establecer una cláusula compromisoria que sea lo suficientemente clara que pueda evitar que en el caso que las partes lleguen a un tribunal arbitral tengan dilaciones o puedan presentarse obstáculos como los que mencionaba. De ahí la importancia de una buena redacción de la cláusula. Otra cosa, a veces he visto que algunas personas dentro del contrato colocan que el Tribunal Mercantil de Bogotá, y resulta que si ustedes van a mirar, no existe ningún centro de arbitraje en Bogotá que se llame así. La Cámara de Comercio, el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio se llama diferente. Entonces, si no se establece bien, ese tipo de redacción termina perjudicando a las partes. Y acuérdense que necesariamente el abogado no hay que buscarlo cuando ya están en el pleito las partes. Aquí estamos viéndola desde el punto de vista contractual, es decir, de una fase previa a una fase previa. Decir, el abogado es un asesor que está previendo situaciones que se le pueden presentar a las partes a futuro y está tomando las precauciones para que las partes puedan resolver de la mejor forma esas situaciones que se les presenten a futuro. Ahora, si ustedes quieren, pueden redactar dentro de su cláusula compromisoria una forma escalonada, como lo mencioné anteriormente, en algunas clases anteriores, y pueden colocar, por ejemplo, que primero haya una fase de arreglo directo, es decir, que la parte que tenga una inconformidad o que haya una controversia le plantee por escrito y le notifique mediante correo electrónico tal la situación y que la otra parte cuando lo reciba tenga tantos días, un término muy corto para responderlo y que sobre el mismo asunto haya máximo 2 comunicaciones. Y si agotada esa fase de arreglo directo no pueden resolver las diferencias o el conflicto, entonces acuden, como una segunda etapa, acuden a la conciliación en tal centro de conciliación. Y si no logran resolver en la conciliación esas diferencias, entonces como tercera instancia acudirán al centro de arbitraje y constituirán un tribunal de arbitramiento ya con las reglas de lo que hablamos ayer en el ejemplo que colocábamos. Esa sería una cláusula que no todos los abogados la colocan hoy en día. Y ustedes en Google muy poco van a encontrar este tipo de cláusulas, porque la gente lo que hace muchas veces es copiar y pegar y de una vez la cláusula así y no se la cranean de decir, no, vamos a establecer como que primero una fase de arreglo directo con estas reglas, si no se puede resolver, entonces en una segunda fase intentar una conciliación y luego si no pudieron, ya de último, el tema del arbitraje. Dime, José. Profe, buenas noches. Es que mirando el artículo 41, que son las causales de recurso excepcional de anulación, el numeral 2 dice caducidad de la acción. Cuando nos referimos de esa causa, de la caducidad de la acción para el recurso de anulación, ¿de qué término o bajo qué figura estaríamos hablando ahí? Ya, permíteme. A ver, los procesos tienen un tiempo, una duración en el tiempo para formularse las demandas. Y la regla general que establece el Código Civil es que las acciones prescriben en un término de 5 años de forma ordinaria y extraordinaria de 10 años. Entonces, cuando se habla de la caducidad de la acción, es decir, como que bueno, el pleito o la situación pasó hace más de 5 años y entonces pues ya estaría fuera del plazo que establece el Código Civil como para poder acudir ante el juez, en este caso el tribunal arbitral, y poder iniciar la acción. A eso se refiere. ¿Alguna otra duda? Pensé que esas eran como el motivo para poder pedir este recurso. Entonces, sí, por eso, pero invocándolo, para no poder... tendría que invocarlo así. ¿Quién lo invocaría? El demandado. Porque el demandado lo hubiera invocado como una excepción en su contestación
y le hubiera sido negada. Ah, ok, listo, profe. Ya me queda claro. ¿Alguna otra duda o aporte? Bueno, el primer día de clase habíamos hablado de que el parcial iba a ser en la sesión número 10. Por cronología, debía ser el día de mañana. Pero como vamos atrasados en una clase que vamos a reponer este sábado, pasado mañana, el examen debería ser el sábado. Pero como yo sé que habrán algunos que de pronto el sábado tengan problemas para asistir a la clase por temas laborales, voy a correr el primer parcial para el día lunes, ¿ok? El sábado vamos a tener la clase normal, igual que mañana, pero el primer parcial va a ser entonces el día lunes. Mañana vamos a hablar sobre las garantías mobiliarias, Ley 1676 de 2013. Así que pueden ir leyéndose la norma para la clase de mañana. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctor, para pedirle un favor personal. Dime. Es que cuando usted llamó a lista estaba distraído y no le pude responder. Entonces el favor y me tiene en cuenta para la falla. Ok. Doctor, ¿me repite la ley, por favor? Ley 1676 del 2013. Garantías mobiliarias, ahí lo escribí en el chat. Gracias. Profe, qué pena, yo también no alcancé a responder, pero yo escribí en el chat, Viviana Sí, Rodríguez. sí, lo que escribí Gracias, en profe. la falla. Gracias, Bueno, profe. entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, ¿ok? Ok, Feliz profe, noche, muchas doctor. gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias, profe. Chao.